Iglesia Centro Misionero Belén de Los Ángeles, California, presenta su programa Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes, Señor de Señores, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir? Jehová de los ejércitos. Es un gran privilegio que el Señor nos concede de estar aquí en su casa, y como siempre yo doy gracias a Él que me permite una vez más de estar en su lugar santísimo y estar con mi familia. Ustedes son mi familia, ¿verdad? Y aunque ustedes no lo crean, yo los quiero mucho en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estoy en mi casa y es cierto lo que les digo, no tengo con quién platicar, siempre estoy solo. Vivo con mi hermano, pero casi no lo miro. Él tiene 2 trabajos, llega hasta la mera noche y yo salgo temprano, y así. Y al llegar aquí en la casa del Señor, yo me siento feliz y yo me gozo en la casa del Señor. Me gozo con la Iglesia Centro Misionero Belén. También doy gracias a mis pastores, que ellos siempre me han dado el privilegio de impartir la palabra del Señor, y es una gran bendición en mi vida que ellos me han apoyado. Y también fíjense que desde que el hermano, el que era presidente de los caballeros, cuando yo ingresé en esta iglesia, y él está aquí en esta noche y él sabe quién es, y yo se lo agradezco a él también porque él fue el que me llamó para participar con la Sociedad de Caballeros. Y mi hermano, aquí estamos, gracias a Dios, y me alegro verlo a usted también con nosotros, y hasta aquí nos ha ayudado Jehová. En esta noche vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 6. Si alguien no trae Biblia, usted lo puede compartir con él, con ella, para que juntamente vamos a leer la palabra del Señor. Y aunque yo invito, aquí gracias a Dios no están caras las Biblias, y sí se puede conseguir aunque sean $5, o es más, está fácil. Si usted tiene Facebook en su teléfono, quiere decir que usted también puede bajar la Biblia en su teléfono. Y aunque alguien piense que el que esté a su lado, que usted esté chateando, pero usted está leyendo la Biblia. Yo cargo la Biblia aquí en mi teléfono, así que a veces me pongo ahí atrás y no, nadie me lo ha dicho, pero tal vez piensan que estoy chateando, pero aquí está la Biblia. Así que gracias a Dios. Capítulo 6 de Romanos. Vamos a leer los versículos 15 y 16. ¿Ya lo tienen? La palabra del Señor lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Amado Dios que estás en los cielos, Padre mío, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra que lo hemos leído en esta tarde. Gracias te doy porque tú me permites, Señor, de estar aquí enfrente de un pueblo que tú has redimido por la sangre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor, porque yo sé que tú nos vas a hablar en esta noche. Solamente te pido y te ruego, Señor, que así como siempre lo has hecho, respáldame, Padre mío. Yo reconozco que yo no he traído nada mío, ni voy a hablar nada mío, Señor. Voy a hablar lo que tú pongas, Señor, en mi corazón, y que lo que tu Espíritu Santo me respalde en esta noche.
Te pido por nuestros oyentes, nuestros hermanos que se han alejado de ti, pero por ahí nos están escuchando, por los que vayan a ver, Señor, por la televisión también, Padre mío, respalda tu palabra, que tu Espíritu Santo sea el que abra los entendimientos, Padre bendito, y que tu palabra no regrese vacía. Hágase tu voluntad, precioso Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. En esta noche vamos a hablar de jóvenes a joven. No, yo sé lo que piensan los jóvenes, pero aún así los quiero. Lo he dicho en otras ocasiones, yo he pasado en la adolescencia donde vienen ustedes, en la juventud por donde vienen ustedes, y yo he pasado por ahí. Y la iglesia en general, también este mensaje, este precioso mensaje, es para todos nosotros, aún para aquellos que nos escuchan a través de la radio, los que nos ven a través de la televisión. Y el tema de la palabra del Señor en esta noche lo he titulado Rendidos a los pies de Jesús. Rendidos a los pies de Jesús. Yo sé que al mencionar esto, sé que Pastor Antonio, Pastor Valentín, nuestro senior pastor que no está presente, ellos entienden bien lo que voy a decir. Ellos no se van a enojar lo que voy a decir. Y si hay alguien que nos escucha por la radio y nos ve en la televisión, si no le va a parecer esto, bueno. Pero fíjese que la palabra del Señor nos enseña de que todos somos siervos de Dios. Todos. Las mujeres también, todas son siervas de Dios. Porque nosotros estamos acostumbrados y porque como se nos enseña o se nos ha enseñado de que a veces nosotros vamos por la mentalidad o por lo que es la persona solamente. Y con esto, por eso dije que los pastores, yo sé que ellos me entienden esto. Con esto no quiero decir que yo no los respeto. Yo los respeto a ellos como siervos de Dios, como guiadores de este rebaño. Pero delante de Dios, entonces, en la fe de lo que Dios ha hecho con nosotros y por nosotros, todos somos parejos delante de Dios. Así que cuando a usted se le dice siervo, es necesario que usted se humille más. Porque cuando se le dice a usted siervo, se le está diciendo de que trabaje más en la obra de Dios, por supuesto. Cuando a la mujer se le dice sierva, que no se exalte tampoco. Y es que en realidad, y ustedes saben lo que pasa, es que nosotros solo le damos como un privilegio grande, un reconocimiento a los hermanos, digamos, bien conocidos como grandes predicadores, por así decirlo. Y realmente nosotros hacemos mal eso, porque la Biblia dice de que Dios es el que va a recompensar a según lo que hizo en el mundo, no es el hombre. ¿Verdad que es cierto que nosotros solo le damos un lugar específico, un lugar apartado a los hermanos predicadores, los que vienen, por ejemplo, los que vienen de otros lados? Eso no está malo, está bien, porque también tenemos que demostrar la educación de la iglesia Centro Misionero Belén. Pero no es bueno de que nosotros les llamemos, les hacemos, porque hay quienes que los que no entienden la palabra siervo se lo toman como un halago, se lo toman como lo que les está exaltando. Y entonces no es así. Y se los voy a enseñar y ya lo leímos. Rendidos a los pies de Jesús. Siervos quiere decir, estimados hermanos, que es una persona, o sea usted, sea hombre o mujer,
usted es una persona que no tiene libertad. ¿Por qué? Porque usted está bajo el dominio de alguien más. En este caso, nosotros estamos bajo el dominio de nuestro Señor Jesucristo, que por su gracia hemos sido llamados para honra y gloria de su nombre. Aleluya. Entonces, todos somos siervos de Dios. Ahora, vamos a ver, ¿por qué entonces, cómo es que el hombre y la mujer, por qué es que usted está en esta noche aquí en la iglesia? Nadie, por supuesto, nadie está aquí porque le nació en su corazón y dijo, yo me voy a congregar en una iglesia. Nadie lo hizo eso. Aquí estamos todos porque Dios nos alcanzó por su gran misericordia, por su gracia. Nosotros somos siervos comprados mediante la sangre de Jesucristo, mediante la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Vamos a leer Primera de Pedro. Primera de Pedro, ahí vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos dice. ¿Por qué es que nosotros estamos aquí en esta noche? ¿Por qué es que nosotros nos congregamos cada vez que haya servicio? Capítulo 1 de Primera de Pedro, vamos a leer los versículos 18, 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Dice Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. El 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Y desde cuándo usted estaba apartado para ser sierva de Dios? El versículo 20 dice, ya destinado o destinada también desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Quiere decir, estimada iglesia, de que todos, por la gracia del Señor, Dios ya nos había apartado desde hace muchos tiempos, antes de la fundación del mundo, dice. Pero tal vez usted dice, pero ¿por qué hasta ahora me toca a mí? Bueno, pues porque hasta ahora usted está creciendo. Porque usted nació en el año 70, en el año 80, en el año 90. Por eso es que a usted le está tocando. Pero Dios ya lo había predestinado a usted antes de la fundación del mundo, dice Jesucristo, a través de su palabra y por Pedro. Pero quiere decir que nosotros somos siervos, siervas, comprados mediante la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Fíjense que en el Antiguo Testamento se nos enseña que a los siervos, o en ese tiempo, porque si nos dicen a nosotros esclavos, pues si lo entendemos la palabra del Señor, pues somos esclavos hoy en día de Cristo, ¿sí o no? ¿O ustedes qué piensan o no? Sí, somos esclavos de Cristo. Esclavos quiere decir servidor, servidora de Dios. En el Antiguo Testamento, vamos a leer el capítulo 21, cómo es que se hacía en el Antiguo Testamento, solo para darles una pequeña idea, y el privilegio que hoy en día Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Capítulo 21 de Éxodo. En el Antiguo Testamento, el esclavo se le trataba de otra manera como Dios nos trata a nosotros hoy en día. Capítulo 21, vamos a leer del versículo 2 al 6 del capítulo 21 de Éxodo. Dice, si comprare siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer,
saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere: yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. El versículo 6, escuchen esto. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horodará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así, por así decirlo, se marcaba al siervo en el Antiguo Testamento. Así se le sellaba. Ya traía su marca de que iba a ser siervo de por vida hasta que se muera, hasta que sus días se acaben, pero ya estaba marcado. Imagínense que a nosotros se nos abran nuestros oídos hoy en día. Algunos de nosotros vamos a querer traer también aretes, porque fíjense que el privilegio que Dios ha hecho con nosotros hoy en día por Jesucristo, por eso es que es un gran privilegio de estar en la casa del Señor. Por eso es que es algo especial de estar ante la presencia de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él gratuitamente nos tiene aquí con paz, con salud, con alegría. Pero más que esas cosas, más sobre todas las bendiciones que Él nos da a nuestra vida terrenal, no sé usted, pero yo con tres cosas fundamentales de parte de Dios para mí, con eso es suficiente. Y aunque la carne quiera más ganancia, porque la carne nunca se queda satisfecho. Si yo gano $200, voy a querer 300. Si gano 300, voy a querer ganar 500. Pero esa es la carne. Nunca la carne está satisfecha. Pero fíjese, las tres cosas fundamentales en mi vida, gracias a Dios que Él mismo me ha hecho entender. Número 1, su amor por mí. Número 2, el perdón de mis pecados. Y número 3, una esperanza viva. Con eso es suficiente. Y con esto no me estoy quejando. Dios siempre, por eso dice el salmista David, de que él fue joven y nunca vio a un justo desamparado, mendigando pan. Por eso es que nosotros nos gozamos de estar en la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Él, por su gracia, nos alcanzó y estamos aquí, y ahora Él no nos abrió ni una parte de nuestro cuerpo para marcarnos. En Efesios, en el capítulo 1, vamos a leer conforme la Biblia, ¿por qué es que nosotros ahora por su gracia somos siervos y siervas de Él? Efesios capítulo 1, vamos a leer de los versículos 11 al 14. El apóstol Pablo dice así: en Él asimismo tuvimos herencia, hablando de Jesucristo, habiendo sido predestinados, otra vez, gracias a Dios, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin, escuchemos bien esto, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, qué gran privilegio Dios nos da. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así de fácil.
Así de fácil trabaja nuestro Dios. Así de fácil Él nos tiene marcado hoy en día. Así de fácil Él nos ha apartado para alabanza de su gloria, dice su palabra. Sin necesidad de que nos ponga en contra de la puerta o el poste como se hacía en el Antiguo Testamento para que seamos vistos ya siervos de Él. No, el Espíritu Santo, la gran promesa. Con el Espíritu Santo usted está marcado, marcada. Por eso el apóstol Pablo nos aconseja en otra de sus cartas que por eso es que nosotros debemos de servir a Dios con nuestros cuerpos y nuestros espíritus. Porque por su gracia somos salvos. Por su gracia. Y entonces solo a nosotros nos queda el precioso último canto que estaba cantando mi hermana, que cantó los coros, mi hermana Micaela. Fíjense que tiene, aunque nosotros no lo sabemos cantar muy bien, pero trae unas letras bien preciosas. Es que no hay nada de qué ofrecerle al Señor. Fíjense que y aunque usted le diga bonitas palabras al Señor, aunque usted le prepara un buen discurso en su oración, de todas maneras no viene de usted, porque Dios es el que le hace hablar de todas maneras. No hay nada de qué ofrecerle a Él. Por eso solamente nos rendimos ante sus pies. ¿Cómo era entonces nuestras vidas antes de venir, antes de estar en este precioso lugar? Y no necesariamente hablo de que cuando llegamos en esta casa, entre estas paredes. No, cuando me refiero a este lugar, aunque usted esté trabajando, caminando, manejando, usted está gozando una buena vida en Cristo. Y lo que usted está gozando hoy en día, el apóstol Pablo dice, no tiene nada de comparación de lo que nos espera. Gloria sea su nombre. Verá que nos ponemos felices. Yo me siento feliz por eso. Pero ¿cómo éramos nosotros? Regresemos en el capítulo 6 de Romanos. ¿Cómo era nuestra vida delante de Dios antes de venir a Él? De la inmundicia a servir a Dios. Aleluya. En los versículos 17 al 19, el apóstol Pablo nos dice así: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En otras palabras, siervos de Dios, servidores de Dios. Dice el versículo 19, estimado hermano, escuchemos esto. Así era nuestra vida, dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación y presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En la versión, se las voy a leer, en la versión más sencilla para mí, que nos hace entender muy bien, el apóstol Pablo abre nuestros entendimientos, abre nuestros corazones y nos hace pensar un poquito en el tiempo pasado, cómo éramos nosotros. En la otra versión, en la lengua sencilla, dice el apóstol Pablo en el versículo 19, escuchen esto. Dice: como a ustedes todavía les cuesta a entender esto, dice, se lo explico con palabras sencillas y bien conocidas. Antes ustedes eran esclavos del mal y cometían pecados sexuales y de toda clase de maldades, pero ahora tienen, es una orden,
tienen que dedicarse completamente al servicio de Dios. Qué privilegio hermoso que Dios nos da de poderle servir. Hay muchas personas en esta iglesia y que se congregan en otras iglesias que yo conocía su historia de vida, estando en los vicios. Por la gracia del Señor, yo no he probado la cerveza, el cigarro, la droga, pero sin embargo he tenido familias que lo han hecho. Y son situaciones dolorosas. Por eso, mi hermano, usted que ya está aquí en el Evangelio, yo me imagino, yo no puedo estar en su corazón, en su mente, en su vida. Yo creo que usted se siente más feliz y gozoso que yo. Porque yo realmente, y no es que me escondo, no, hay personas que conocen mi vida, que jamás no hice esas cosas. Pero sin embargo, yo tengo familias que lo hicieron. Tengo hermano en la carne que lo hizo. Se los he platicado en otras ocasiones. Y ahora yo me alegro, él ahora ya es un testigo del trabajo, de la obra que Cristo ha hecho en su vida. Ahora mi hermano, él ya predica también, gracias a Dios. Y usted que ha sido cambiado, y aunque sea mujer, aquí yo pienso que hay una mujer aquí, tal vez un día tomó o probó el licor y no encontró la paz allá, no encontró la felicidad. Los hermanos cobraban sus cheques cada fin de semana, mientras la familia, si es que la familia está allá en sus tierras, en sus lugares de origen, esperaban sus gastos. No hay nada, porque el hermano ya tenía planeado en dónde ir a gastar su ganancia. O quizás ya lo gastó, ya lo tiene ya prestado, sino que ya nada más estaba esperando el cheque para ir a pagar, a cubrir esa cuenta. Y ahora usted está aquí sentado, sentada, sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que por su gracia, por su misericordia, usted ya es siervo, sierva de Dios hoy en día. Por eso usted debería de servirle más al Señor. Debería usted de correr de un lado para otro. Debería de que usted no encontrar un lugar o qué hacer en la iglesia para que Dios sea glorificado. Y es que es tan hermoso de servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no lo digo porque quizás yo sé que ustedes me ven ahí haciendo otras cosas. Y es que lo siento yo en mi ser de hacerlo. Los hermanos, los que hacen las grabaciones, yo sé que tal vez alguien no lo toma muy en cuenta, pero yo se los voy a decir. Este es un trabajo muy especial lo que hacen los hermanos, de grabar los cantos que ustedes cantan, de grabar las predicaciones, con el único fin de transportar esta actividad para aquellos que nos escuchan en la radio, para aquellos que escuchan en la televisión, los que han dejado de ir en la iglesia o los que nunca han ido en una iglesia, pero a través del oír ha venido la fe en sus vidas. Y ahora yo estoy seguro que hay alguien que se ha reconciliado con Dios a través de estos programas. Déjame decirles, y aprovecho que estoy aquí porque yo me gozo, yo me imagino que los jóvenes también igual se sienten. Yo me alegro porque cuando yo guardo lo que usted canta aquí, lo que el predicador predica aquí, yo me gozo estando ahí, porque yo me encargo de guardar todo eso. ¿Por qué? Para llevarle a mi prójimo. Y así es que solamente lo hago yo aquí. Ahora los que editan esos programas, imagínense usted qué privilegio tienen los jóvenes. Por eso yo deseo que
los jóvenes pronto van a ver más compañeros, porque yo me doy cuenta que ese es muy cansado, hermanos, de hacer eso. Porque los muchachos no terminan haciendo estas grabaciones. Ellos tienen que llevar en sus casas, ellos tienen que hacer los cortes, ellos tienen que hacer las mezclas para que todo salga bien en la televisión. O sea, de que este es algo especial. Rendidos a los pies de Jesús. Porque nuestra vida era inmundicia. Era iniquidad lo que había en nuestra mente, lo que había en nuestro ser. Por eso el apóstol nos aconseja aquí que así como servíamos allá en el mundo, así como los hombres y las mujeres iban en los bailes, cantaban ahí en la multitud, o quizás hacían actividades para las fiestas mundanas. Y ahora dice el apóstol Pablo aquí que así como ustedes servían allá al mundo, en otras palabras, y entonces dice, así ahora para santificación presentad vuestros miembros, vuestros cuerpos al servicio de Dios. Aleluya. Qué privilegio más hermoso de servirle al Señor, porque de la inmundicia ahora estamos sirviéndole a aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado y glorificado sea su nombre. Y fíjense que nosotros estábamos muy separados de la gloria de Dios, muy separados de la presencia de Dios. Así dice el apóstol, leamos el versículo 21, dice: pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Hay alguien aquí en esta noche que le da vergüenza, o cuando se acuerda lo que hacía en el mundo, ahora se avergüenza? ¿Hay alguien aquí en esta noche? Si usted se avergüenza lo que hacía allá en el mundo, mi hermano, gózase, porque usted está en la casa de un Dios que vive y permanece para siempre, que le ha cambiado su manera de vivir, su manera de pensar. Ahora usted ya no se contamina, ya no está envenenando su cuerpo, ni su mente, ni su corazón, ni sus pulmones, ni su hígado, ni con nada, sino solamente usted se postra ante la presencia de nuestro Dios, le alaba, le glorifica. Si usted no sabe los cantos que cantan los hermanos, pero usted está ahí, se goza y se alegra, y usted dice: gloria a Dios, aunque no entiendo los cantos, pero gloria a Dios porque estoy en su casa. Alabado y glorificado sea su nombre. Pero qué fruto, dice, tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Gracias a Dios que los jóvenes, los que tienen 12, 13, 14 años, adolescentes, pronto serán jóvenes. Los que ahora son jóvenes de 18, 20, 25 años, pronto serán adultos como nosotros. Pronto ustedes estarán en la edad que nosotros tenemos hoy en día. Los adolescentes estarán en su lugar de la juventud. Los niños que estudian allá pronto estarán en el lugar de la adolescencia. Pueblo del Señor, a muchos jóvenes hemos escuchado sus testimonios, cómo era su manera de vivir antes y ahora cómo son ahora en la iglesia. Y este privilegio no es de nosotros. Pero ahora somos santificados por su gracia. Leamos los versículos 22 y 23. Mas ahora dice que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Para que entendamos lo que les decía en un principio, de que todos somos siervos de Dios.
los líderes, los pastores, el senior pastor, claro que sí, los respetamos, pero todos somos siervos de Dios. Dice el versículo 23, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿cuál? La vida eterna. Ay, gloria sea nuestro Dios, que Él se compadeció de nosotros y lo hizo por amor de su nombre, dice en el Antiguo Testamento, enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Somos santificados por la gracia del Señor. En la lengua sencilla dice la Biblia, el versículo 22, pero ustedes, dice, ya no son esclavos del pecado. Por eso decía en el versículo 15 que leímos, ¿qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Y esta es la segunda oportunidad que el apóstol lo dice en este capítulo. Si usted lee el versículo primero del capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él contesta y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el lenguaje sencillo dice, ¿mas qué podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? No es posible, ¿verdad, hermanos? No es posible de que nosotros sigamos pecando cuando Dios ya nos perdonó. La Biblia dice que no. ¿Qué más podemos decir? Dice, seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía. No, de ninguna manera, dice. Por supuesto que no, nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando, porque somos siervos del Dios Altísimo, porque somos servidores del Dios Altísimo. Así que usted ya sabe de que es un siervo, una sierva comprada con la sangre de Jesucristo. Ahora bien, vamos a hablar con la iglesia. ¿Qué hace un siervo? Por ejemplo, ¿qué hace usted en su trabajo? Porque todos somos siervos en nuestros lugares de trabajo, ¿sí o no? ¿Usted se somete a su patrón, a su patrona en su trabajo? No importa si es americano, es coreano, no importa la nacionalidad o es su familia, no importa, pero cuando es su jefe, su patrón, ¿verdad que usted se somete, sí o no? El siervo se rinde y se entrega y hace lo que su patrón le dice, y usted no se puede meter. Usted no se autonombra de entrar en la oficina de su patrón o patrona. Usted no de repente se levanta y agarra las llaves del carro de su jefe y lo maneja y se va. No, ¿verdad que no? Sí. Usted no puede pasarse por su patrón. Usted no puede decir, oh, yo soy el patrón, yo soy el jefe. Usted no empieza a dar órdenes allá, ¿verdad que sí o no? ¿Verdad que sí nos sujetamos? ¿Y por qué no lo hacemos así en la iglesia del Señor? Me refiero porque hay muchos de que se olvidan quién fue crucificado. Porque hay muchos que cuando se les dicen siervos lo toman como un título y lo usan para que se les dé, se les exalte a ellos. Gracias a Dios de que aquí cuando hay una actividad, hay campaña, hay X actividad. Gracias a Dios que aquí no se dice quién colaboró o quién no colaboró. Y mucho menos no se dice la cantidad. Y usted lo sabe muy bien por qué lo digo.
porque de allá donde venimos se toma mucho tiempo para hacer eso. ¿Qué tal hermano dio esto? ¿Qué cantidad? ¿O donó esto? ¿O X? Hermanos, ¿y la predicación del evangelio? No se supone que cuando hay una actividad, cuando hay una campaña, no se supone que es para predicar el evangelio o es para exaltar a X grupo, a X hermano que colaboró tanto. No. Hay muchas personas que usan el nombre de Jesucristo solamente para darse a conocer a ellos. ¿Por qué? Porque no entienden el sentido. Por eso dice, se los voy a leer una vez más, el versículo 16 del capítulo 6 de Romanos. Que si nosotros hemos aceptado a Jesucristo, tenemos que sujetarnos a Él. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Si alguien se molesta con esto, moléstese con Dios. Yo se lo estoy leyendo la Biblia. La Biblia, palabra del Señor. Somos nosotros esclavos de Dios, somos servidores de Dios, así que nunca nosotros debemos de tomar ventaja de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, porque solamente Él, solamente Él fue burlado, fue azotado, le hicieron tanto sufrir por salvar a toda la humanidad. Más allá de que hay personas que no lo quieren aceptar, pero Él murió por el pecado de toda la humanidad. Él es el único que cargó el pecado de todo el mundo, de todas las personas que viven en el mundo. Millares, millones y billones de personas. Él es el único que pagó el pecado. Así que nadie debe de tomar ventaja del sacrificio de Jesucristo. Rendidos solamente a los pies de Jesús. El siervo se rinde y se entrega. Y el siervo no busca populismo. Duele mucho entender cuando nos damos cuenta de que hay personas de que verdaderamente se supone que han estudiado. Se supone que ellos tienen conocimiento. Se supone que la persona cuando estudia no es para que se jacte, no es para que humille a los otros que no estudiaron. Yo sé que ustedes saben de esto y han visto un video en el YouTube, tantas cosas, pero hay uno de esos que me llamó la atención. Alguien que tiene 3 títulos: evangelista, apóstol y profeta. 3 títulos. Por eso es que yo no tengo ni uno, porque muchos tienen 2 y 3 y yo no tengo título, gracias a Dios. Miren, yo vi a ese alguien entrando en la casa del Señor a caballo, con una carpa atrás como cuando se casan las mujeres, montado sobre el caballo. Y fíjense que lo que a mí me llamó la atención no es el hombre. El hombre se reía. Los miembros de la iglesia, así como cuando se casan los hermanos, así como ustedes se han casado. No sé si a mí me van a hacer eso algún día, pero yo ya me voy a casar, pero con Cristo. Pero verá que se ponen 2 personas aquí y van la pareja, ¿sí o no? Así los he visto en el video. No he tenido el privilegio de estar en un matrimonio aquí. Fíjense que así pasaba esa persona, él montado así sobre el animal.
y las personas le abrían paso. Pero algo que me llamó la atención y me acordé de alguien de la Biblia. El hombre, él se reía, se gozaba, se reían los miembros. Pero ¿saben qué? El animalito no. Y usted dirá, pero si los hermanos no se ríen. Pero no estoy hablando de risa. Le estoy hablando que el animal, él no quería entrar, no quería avanzar. Le llevaban a fuerzas, hermanos. Si fuera en el campo, yo estoy seguro que ese animal sí vuela, corre. ¿Por qué? Porque sabe dónde tiene que correr. Pero en la casa del Señor ese animal no avanzaba. Y me acordé del asno de Balaam. El asno de Balaam respetó al ángel de Dios. Y este animalito, este apóstol, entraba en la casa del Señor montado a caballo. Ese es tomar ventaja, ¿no creen ustedes? Ese es darse a conocer. Ese es ganarse, hacerse popular. Cuando todos, absolutamente todos, estudiado o no, es rendirse a los pies de Jesucristo y solamente a Él. Gloria sea su nombre. El siervo rendido no busca populismo para sí mismo y no al reconocimiento propio. Si usted no escucha su nombre en la radio, no se preocupe. Usted allá lo va a escuchar. Cuando Jesucristo lo reciba en su gloria y le diga: ven, bendito de mi Padre, sobre lo poquito me fuiste fiel, pero sobre lo mucho te pondré. Pero eso no quiere decir que usted va a estar más arriba de todos nosotros. No, se refiere a la vida eterna. Con eso es más que suficiente. Aleluya. Y algo muy importante, siervos y siervas de Dios, ¿ustedes son puntuales en su trabajo o no? Bueno, a ver, la mayoría aquí, yo sé que la mayoría trabajan por hora. Tienen un sueldo fijo, ¿sí o no? Por ejemplo, ¿quién trabaja por hora? ¿You? ¿No? ¿Quién trabaja por hora? Un ejemplo. No le voy a decir cuánto gano. ¿A qué horas usted entra en su trabajo? ¿De 7 a 7? 3:30. Usted entra a las 7 en punto de la mañana. ¿A qué horas usted está ahí? 15 o 10 minutos antes de entrar en su trabajo. Porque un trabajador tiene que ser puntual, ¿sí o no? Y los que trabajan en la costura, si trabajan por pieza, ¿verá que no tienen un horario de entrar y salir? ¿Verá que no? Y ustedes se alegran de eso, ¿verdad? Los que trabajan en restaurantes también, yo sé que hay que llegar antes y eso es muy bueno. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Fíjense que en la iglesia pasa de que hay muchos aquí, de que trabajan por pieza también, porque no tienen un sueldo seguro, por eso llegan a la hora que quieren. Lucha. Pastor, ya no le ponga a ese hermano a predicar. No importa, hermanos. Yo sé muy bien que nadie es profeta en su propia tierra, y yo también no puedo ser profeta en la iglesia donde me congrego. Pero es que tenemos que ser puntual porque somos siervos de Dios. ¿Por qué digo esto de que hay muchos que trabajan por pieza aquí? Porque dicen, total, yo no tengo privilegio. A ver, hermano González, prueba usted por una semana, si es que aguante su patrón. Usted trabaja 8 horas entonces. ¿Por qué no llega a las 12 en punto, hermano? Y sale a las 3:30. Se queda sin trabajo, ¿verdad? Hay alguien aquí, hermanos, cuando usted quiere comer, ¿hay alguien aquí que le gusta la comida jugada? Cuando usted ya está servido su comida sobre la mesa y va alguien y le come casi ya la mitad de su comida, ¿usted lo come todavía eso o ya no? ¿Lo reclama?
¿Por qué entonces hay muchos que llegan a la mitad del servicio? Cuando la Biblia dice que tenemos que ser puntual, ¿en qué versículo dice, hermanos? Pues yo no tengo versículo específico, pero hay que interpretar lo que Dios pide de nosotros. En el Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, Dios nos dice allá de que debemos de amar a Dios con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas. Pero Jesús, Él lo dice en Marcos capítulo 12, versículo 30, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Si alguien llega a la hora que quiere en la iglesia, es porque no es puntual con Dios, es porque no ama a su Dios, es porque no obedece lo que Jesucristo hizo por él y por ella en la cruz del Calvario. El siervo fiel tiene que ser puntual. Sí, yo sé lo que usted ya está pensando o lo que ya dijo en su corazón. Es que este hermano, él está solo. Es que este hermano no vive lejos. Hermanos, pero podemos nosotros administrar nuestro tiempo. Yo le diría a mi pareja, mi amor, yo así lo trataría. A las 6 en punto el servicio los domingos. Nos vamos, depende de dónde vivamos, si caminando, más seguro caminando porque carro no hay. Más seguro caminando, carro no hay. Nos vamos media hora antes. Vamos a estar 15 o 10 minutos antes que empiece el servicio. O tal vez mi esposa me diga si me ve a mí tan así flojo o así muy lento para organizarme. Ella también puede decirme, ¿sabes qué? No está bien lo que hacemos. ¿Por qué obedecemos a los patrones? ¿Por qué somos puntuales para los coreanos? Mi amor, mejor, si aquel que se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario nos va a llevar con él, nos va a dar vida eterna, ¿por qué no llegamos temprano en su casa? Digo, no estoy tratando de decirle despacito para que no se enoje conmigo. Y es que es tan bonito como el versículo que está allá atrás, hermanos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y si se enojan conmigo, yo los sigo amando en el amor de Cristo. Y el siervo o sierva de Dios, tenga o no tenga privilegio, aquí no estamos por privilegios, hermanos. Todos somos parejos delante de Dios. Y los que antes tuvieron un cargo en una directiva, yo les animo en el nombre del Señor Jesús que sigan trabajando, que no digan yo ya hice eso ahí, que tocan ellos, miran cómo lo hacen. No, al contrario, si usted ya fue líder, debe de ir adelante de los que vienen atrás. Así ellos no se desaniman, porque somos siervos de un Dios altísimo. Somos lavados todos en la misma sangre de Jesucristo. Un siervo rendido nunca debe de mirar atrás. El que ponga sus manos sobre el arado, dice Jesús en San Lucas 9:62, y mire hacia atrás, no es digno para el reino de los cielos, dice Jesucristo. Conclusión. ¿Qué implica entonces en nuestras vidas ser siervo y siervas de Dios? Implica, hermanos, músicos, líderes, cantantes, todos, absolutamente todos, implica que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de nuestro Dios, que nos ama con un amor sin igual. And that's it. Y es todo. Solamente para honra y gloria de su nombre.
Porque no hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar ante sus pies. Aleluya. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande que estar ante sus pies. Yo invité a una solista en esta noche que nos cante ese tema. No hay lugar más alto ni más grande estar ante tus pies. Mi hermana Angélica, a ver si se anima. Aunque sin música o no sé quién de los pianistas lo puede acompañar. Fíjense que es un tema muy especial en mi vida. Y yo sé que ustedes lo saben también. A ver si se anima mi hermana Angélica. Y si no, sí, se anima. Gloria a Dios. Es que ellos tienen talentos. Por eso yo les invito a que le canten al Señor. ¿Pueden ustedes ponerse de pie también? Y antes de que ella empiece a cantar, yo hago esta invitación brevemente. Mi hermano que nos escucha en la radio, si se ha alejado de Dios, yo le invito, venga, regresa a los pies de Jesucristo, venga a servirlo, anímese. Mi amigo, usted que nos escucha, que no ha aceptado a Jesucristo, usted también deje de servir al mundo, deje de servir al diablo. Él le va a pagar mal, muy mal, por lo bien que usted le sirve. Venga a Jesucristo, Él le va a pagar con el perdón de sus pecados y le va a dar vida eterna. Acepte a Jesucristo. Yo le invito a que usted nos mande un mensaje en el Facebook de la iglesia. El Facebook es Iglesia Centro Misionero Belén. Iglesia Centro Misionero Belén es el Facebook de la iglesia y de la radio. Usted mándanos ahí su mensaje. Los hermanos encargados que administran la página, ellos tomarán en cuenta su petición. Aleluya, gloria a Dios.